Bienvenidos a esta serie especial, programa número 3 de Mi Vida con COVID. Gracias por acompañarnos en esta tarde. Mi nombre es Hugo Mata. Estamos muy contentos de que nos acompañe y que sigamos con esta serie donde el día de hoy vamos a estar hablando con personas que directamente han estado trabajando durante los últimos meses y durante lo que fue el año pasado en rastrear muchísimos de los casos que estuvimos nosotros, pues de alguna manera experimentando aquí en el condado de Sonoma. De la misma manera también estaremos hablando con una doctora que nos dará su punto de vista sobre su trabajo, todo lo que está haciendo, etcétera, y hablaremos un poquito más sobre las pruebas también, qué es lo que está haciendo con eso. Y esto es a raíz de que hemos visto que el 93% de los casos a nivel país están saliendo básicamente con la variante Delta. Estamos hablando de un porcentaje bastante amplio. El día de hoy, sin más mencionar muchísimo, se dio una rueda de prensa a través de la doctora Mays donde estaba hablando acerca de lo último que está sucediendo. Pero para no adentrarme un poquito en eso, también tenemos la compañía de Marcos Mejía, representante del condado de Sonoma, donde nos va a estar hablando precisamente de esos números, de lo que está sucediendo y de qué es lo que se viene. Marcos, bienvenido a tu programa y hoy día pues en vivo, ¿cómo estás? En vivo por primera vez, todos los viernes aquí y ahora en vivo es bueno conocernos ahora en persona y compartir contigo y con la audiencia acerca de cuál es la situación de COVID más recientemente. Como bien lo apuntas, la variante Delta está causando estragos sí. a nivel nacional, pero también en el estado y también aquí en el condado. Básicamente te puedo comentar que lo que estamos viviendo todavía estamos en medio de una pandemia y es en gran parte debido a los no vacunados. Porque aquellos que son, me refiero a aquellos que son elegibles, pero que todavía dudan en recibir una vacuna. Mira, a este punto, Hugo, de la pandemia, a menos que las personas estén inmunodeprimidas o sean menor de 12 años, realmente no existe una razón válida para no vacunarse en este momento. Durante los últimos 8 meses hemos tenido una oportunidad grande de observar cómo funcionan las vacunas en el mundo real, ¿verdad? Las vacunas han demostrado ser seguras y eficaces para prevenir los peores resultados de la pandemia. Casi todas las muertes y hospitalizaciones y muertes recientes por COVID se han producido entre aquellos que no tuvieron la oportunidad de vacunarse, aquellos que tuvieron la oportunidad sí. de vacunarse, pero que decidieron no hacerlo. Hay que recordarles a todos que la vacuna está ampliamente disponible. Es segura, es eficaz, es gratuita, no necesitan hacer citas o presentar documentos de inmigración y ahora es más que nunca necesaria. La variante Delta es una forma mucho más agresiva y contagiosa de COVID y esta es la raíz de una gran parte de nuestro reciente aumento de casos. La vacuna es la mejor herramienta que tenemos para combatirla. Por favor, como cada viernes les recuerdo, consulten nuestra página del condado en socoemergencia.org, donde pueden ver todos los detalles, los horarios y las clínicas y los sitios tanto para vacunación como para pruebas a lo largo y a lo ancho del condado. Si no tienen acceso a las computadoras, nos pueden llamar por teléfono también al 707-565-4701, donde les hablamos en español y los orientamos en este Marcos, sentido. A lo largo del programa precisamente vamos a estar poniendo en la parte de abajo, como ustedes pueden observar, la página que ustedes pueden visitar de socoemergencia.org y el número de teléfono. Tú estabas hablando acerca de, obviamente, que es un virus más agresivo y lamentablemente en lo que ha pasado en los últimos meses, hemos visto que muchísimas personas no lo han tomado en serio y ya estamos viendo los resultados ahorita. La rueda de prensa que se dio anteriormente el día de hoy, estaban hablando de algunos requisitos o mandatos que ya se van a hacer y la doctora Macy estaba haciendo énfasis en los empleados gubernamentales. Estaba hablando, por ejemplo, aquellos que trabajan en los bomberos, a las oficinas de ley y algunas otras oficinas. Estamos hablando de casi 4,000 empleados que se tienen que vacunar, o sea, tienen que probar que son vacunados o se tienen que hacer una prueba semanalmente, ¿correcto? Correcto, porque todas estas personas son trabajadores emergentes y estamos entrando a la temporada de incendios. Vamos a empezar a ver con más frecuencia el uso de lugares públicos, de albergues, y necesitamos que todo este personal esté completamente vacunado. Entonces, esto es a nivel de orden, pero también la doctora Mays hizo una recomendación enfática a los empleadores en general, a sí. los organizadores de eventos en general, a todas las personas que están organizando congregaciones largas de personas para que requisiten el examen de COVID si las personas no están vacunadas o la vacuna como una necesidad para poder obtener el empleo. Y otra cosa que también mencionó en eso es que ya algunos negocios se dieron a la tarea de pedir ese pasaporte, digámosle, donde las personas muestran de que ya fueron vacunados. Muchos de ellos ya lo están haciendo y obviamente también aplaudió ese esfuerzo por parte de los negocios que ya lo están haciendo. Ahora,
Estas solamente son negocios que voluntariamente lo hicieron. Entonces, ella más que nada le está haciendo un llamado para que también tomen responsabilidad y lo hagan, ¿verdad? Pues estamos tratando de sentar un ejemplo. El condado es el empleador más largo que hay aquí en el condado de Sonoma y después de que se llegue a un acuerdo con los sindicatos, entonces va a ser necesario para todos los empleados del condado que presentemos comprobante de vacunación o, en caso contrario, que haya un examen de COVID semanalmente con un resultado negativo. Y lo otro que está sucediendo, estaba también hablando acerca de desde el mes de junio, hay 16 personas que han muerto, desde lo que es el mes de junio para acá. Muchísimas personas lo verán como, bueno, somos una población de más de 500,000 personas en el condado de Sonoma, no son muchas. Eso quiere decir que estamos teniendo, pues, casos que por varios meses no habíamos tenido antes a julio. Sí, vemos un crecimiento acelerado en todos los datos. Las muertes ya son en el condado de 331 y, como bien dices, últimamente se han acelerado. Al día de hoy tuvimos 406 casos de COVID acumulados en los últimos 4 días. Pero también las métricas son alarmantes, porque mira, Hugo, ahora estamos con 17.9 casos por cada 100,000 habitantes en el condado. Para darte un ejemplo, cuando estábamos a punto de abrir la economía, estábamos muy por abajo. ¿Recuerdas aquellos niveles? Sí. Pues estábamos ya casi por pasar al amarillo. Ahora estamos de regreso al nivel morado, aunque ya no tenemos los niveles. Esto quiere decir que hay un nivel alto de dispersión y esparcimiento del virus. Un nivel alto de y con ese esparcimiento obviamente vienen nuevas iniciativas y una de ellas pasó precisamente este lunes, ¿no? Donde el condado de Sonoma se unió, creo que a otros 6 condados a lo que es alrededor del área de la bahía, para que se les pidiera por lo menos que trajeran una máscara cuando estén dentro de un edificio. Ustedes nos están viendo que no tenemos la máscara, ahorita estamos siguiendo el protocolo. Todos nosotros somos vacunados, tenemos las 2 vacunas, pero también tenemos un distanciamiento. Entonces, les quiero decir que no es porque no quisiéramos ponernos la máscara. Entonces, es muy importante que demos el ejemplo, porque quizás van a decir, ¿cómo ustedes lo están diciendo? Si están dentro, ¿no? Pero sí, esto se dio el lunes, entonces ya estamos viendo que esto se está ejerciendo en casi todos los negocios, ¿no? Cuando están dentro. Y lo estamos haciendo simplemente para la entrevista, pero como dices bien, todos estamos vacunados y hemos estado usando las máscaras también. Y otra de las cosas que también estaba mencionando, que se me hace bien interesante, obviamente, y vamos a estar poniendo esto, y si me lo puede poner, señor director, en la parte de abajo, las vacunas, las pruebas son fáciles hoy en día de encontrar, es muy conveniente encontrarlos en diferentes lugares, y aparte de todo son gratuitas, tanto vacunas como pruebas. Entonces, una de las cosas que también estaban mencionando es que se están incrementando el número de pruebas por semana a más de 10,000, ¿no? Sí, ahora con las asociaciones que ha hecho el condado con diferentes grupos privados, estamos extendiendo a 10,000 pruebas por semana que son posibles y también hemos visto una respuesta del público muy favorable. La gente está de regreso haciéndose exámenes del COVID y también las vacunas han subido. No tanto como quisiéramos, pero ahí van. Pero van de subida. Tal vez la gente se está espantando con los números y la gente está poniéndose la vacuna. Y si hablamos de vacunas, obviamente hay 2 cosas que también quería mencionar ahorita. Hay 305,000 personas que están completamente vacunadas en el condado de Sonoma. 340,000 por lo menos tienen una de las vacunas. En el condado de Sonoma tenemos más de 500,000 de habitantes. Entonces, aunque vamos muy despacio para vacunar a todas las personas, tenemos un porcentaje bastante grande de personas en el condado que no la tienen y sigue avanzando los contagios de Delta. Sí, todavía es un 21% de la población, que son cerca de las 110,000 personas, que incluye a todos los niños y que todavía no son elegibles. Pero sin embargo, están todos los jóvenes de 12 años en adelante que son elegibles y que por alguna razón han decidido no vacunarse todavía. Y esto estamos viendo los números crecer muy grandes. Déjame darte rápidamente unos números. Sí. Al día de hoy estamos con 61 personas hospitalizadas. Hemos tenido en las últimas 2 semanas un promedio de 42 personas que necesitan ir al hospital por síntomas severos. No quiere decir que todos van a pasar mucho tiempo en el hospital, pero 42 personas en promedio por día durante las 2 últimas semanas nos da una idea también, ¿no? Sí. Actualmente tenemos 21 personas en la unidad de cuidados intensivos. 50% de estas personas son pacientes positivos de COVID. Nada más hay que pensar en este dato. 21 en casos. Cuidados intensivos, 50% de ellos son COVID. Quiere decir que para todas las personas que no tienen relación con COVID,
vamos a empezar muy pronto, si no cambiamos rumbo, a tener problemas para encontrar un sitio en el hospital. Sí, que ya está sucediendo en algunos estados. Hemos encontrado, por ejemplo, tengo entendido que creo que es el estado de Nueva York, no me acuerdo, donde están diciendo que ya no hay camas accesibles para la gente. Sí. Ahora, cabe mencionar que aún cuando tú ya tengas las 2 vacunas, no significa que seas inmune. Simplemente te está ayudando que todos los diferentes síntomas que tú tengas sean menores. Y hablando de síntomas, el 60% de las personas que han tenido COVID o algo así, han tenido síntomas muy leves, pero no tienen síntomas. Pero ellos pueden ser las personas que se lo peguen a alguien más precisamente porque no tienen esos síntomas, ¿no? Sí, porque Delta especialmente es altamente transmisible. Es 60% más transmisible que la cepa original del COVID. También sabemos ahora que Delta tiene consigo 1000 veces más la carga original, la carga viral de la cepa original. Esto te habla un poco de qué tan alto es el nivel de contagio que puede tener, y por todo esto estamos llegando a un nivel muy alto de dispersión del virus en la actualidad. Por ello, tanto las personas vacunadas como las no vacunadas potencialmente tenemos la capacidad de transmitir el virus. Los vacunados tienen la ventaja de que la vacuna los está protegiendo contra daños severos, contra hospitalizaciones e inclusive la muerte, pero no contra la transmisión. Correcto. Y tenemos que actuar responsablemente. Por eso estamos evitando las congregaciones y por eso hemos regresado al uso de la mascarilla, por esta razón, porque podemos transmitir el virus muy fácilmente, vacunados y no vacunados. Y la responsabilidad ya recae en uno como individuo, porque pues obviamente si hay algunas conglomeraciones donde hemos tenido la invitación, etcétera, tenemos que pensarlo, y si vamos a ir, pues una de las cosas que sí se le recomienda es, por favor, que se pongan la mascarilla, lávense las manos, es una cosa muy, muy importante, y tener accesible, pues, ¿cómo se llama? Se me está olvidando ahorita la manera. En inglés le decimos, ¿cómo? El sanitizer. Para que vean, estamos en vivo, básicamente el desinfectante, que es muy importante. Tenemos que estar desinfectando. Completamente, que a veces se olvida, y es una de las cosas que vamos a hacer. No significa que vamos a ser inmunes. Evitar los lugares muy concurridos, donde hay mucha gente. Sí. Tenemos que evitar los lugares que están poco ventilados también, lavarnos las manos frecuentemente. Básicamente estamos regresando a las medidas de mitigación que teníamos antes de tener las vacunas. No queremos eso. Tenías unas gráficas también, que es bien importante verlas, para que veamos la evolución, porque no solamente es la evolución de casos de personas que no están vacunadas, que es donde estamos viendo básicamente el porcentaje más alto de personas que están contagiando con el Delta, pero también personas que ya han estado, que tienen la vacuna, también se ha visto esto. Entonces ahorita vamos a compartir esas gráficas para que aquí nuestro señor no sé si pueda compartir esas gráficas, ahí están. Ok, aquí rápidamente les muestro dónde estábamos cuando se abrió la economía. Con 100,000 casos, pueden ver los niveles aquí, ¿no? Estábamos a 4 por cada 100,000, la tasa de positividad estaba a 2 y la tasa del cuartil estaba a 2.8. Y ya les estaba mencionando dónde estamos ahora. Estamos mucho más elevados en toda esta área. Nada más para mostrarles que es un nivel esparcido. Hablamos también de que es prácticamente como si tuviéramos dos mundos diferentes, el de los vacunados y el de los no vacunados. Por este nivel de dispersión del virus estamos viendo en esta gráfica, en esta línea, las personas vacunadas y el número de casos de vacunados que estamos viendo día con día. Empezamos a ver que aquí que está subiendo cada vez más. Este reporte es hasta julio 26, pero cuando vemos a los no vacunados, aquí pueden ver claramente la diferencia. Y claramente estamos viendo que las vacunas funcionan y funcionan muy bien. Aunque con todos los problemas que estamos teniendo, pues es muy alto el nivel de dispersión. También aquí pueden ver los casos. Aquí venimos de febrero a marzo, abril, cómo bajamos todo este tiempo hasta que empezamos a abrir la economía. Y cuando abrimos la economía no contábamos con la variante Delta todavía, aunque ya estaba presente, pero no tan esparcida. Y aquí vemos los números, cómo han seguido subiendo hasta este catastrófico 406 que estamos viendo aquí el día de hoy. Catastrófico es la palabra, y siento que es importante recalcar eso porque se vienen muchísimas conglomeraciones, celebraciones, el verano, la gente quiere salir. Este fin de semana tuvimos, por ejemplo, la conglomeración en lo que son los terrenos de la feria del condado de Sonoma, donde hubo pues muchísima gente. Entonces, ojalá que esos números, como les digo, la responsabilidad es de uno la tiene que está restringido el acceso también. Estamos solicitando que la gente use máscaras y también estamos promoviendo la vacunación
vacunación, dándole a las personas que se ponen su vacuna, su primera dosis de vacuna en el Jockey Club, ahí en las instalaciones de la feria. Les estamos dando un boleto de entrada gratis para la feria y también un boleto gratis para que usen alguno de los juegos de la feria, de aquí hasta el domingo que termina la feria. Durante el programa, Marcos, antes de que des estos números, hay personas que están ahorita dando su opinión a través de Facebook. Muchísimas gracias. Obviamente los invitamos para que una, compartan, dos, sigan ellos mandando sus preguntas. Y hay una pregunta precisamente del señor Octavio Díaz que dice, ¿por qué no el Health Department o el Departamento de Salud no exige a los bares, a los hoteles, a los restaurantes que se vacunen los trabajadores? En México no hay unas vacunas y aquí no se requiere vacunar. Bueno, la doctora Mays, nuestra oficial de salud, hizo una recomendación enfática el día de hoy y estamos pensando que el condado está poniendo el ejemplo a través de hacer esto una necesidad, una exigencia para los trabajadores del condado. No podemos exigir todavía a empresario por empresario hacerlo. Estamos recomendándolo en base a lo que hemos experimentado en la pandemia, especialmente el año pasado. Vimos cuántos negocios tuvieron que cerrar, cuántos negocios desaparecieron por esta razón. Entonces, antes de que regresemos a esa situación, lo estamos recomendando todavía. Si los números siguen creciendo, habrá una medida mucho más estricta. Y es básicamente lo que sigue con su comentario. Él dice, todo apunta a que obviamente se va a requerir que se vacunen las personas que entran a los bares, y obviamente estamos hablando acerca de que ya el estado de Nueva York lo está requiriendo, ya está haciéndolo como una de las diferentes cosas que tienen que hacer. Ahora nos comenta Octavio que solo es cuestión de tiempo para que estas medidas también se agreguen. Ojalá no lleguemos a esas medidas, pero todo apunta a que van a ser, exactamente. Todo depende de nosotros, ¿no? Ojalá que los datos cambien. Sí. Mira, en esta gráfica que estoy mostrando podemos ver cuál es la situación que estamos pasando. Estos son los lugares más afectados a nivel nacional. Estamos viendo los incrementos en un solo día de los casos de COVID. Tal vez han escuchado en las noticias que Florida el día de ayer rompió su propio récord del año pasado en el número de hospitalizaciones, que era el peor del país, y ahora sigue no se puede decir, año consecutivo. No se puede decir que va a ser en el récord de Guinness, mi gente. Estamos hablando de algo bien preocupante. Sí, Florida, Arkansas, Mississippi, Alabama, todos estos lugares están con casos muy grandes. Aquí en el condado tenemos un nivel ampliamente esparcido del COVID, y aunque no tengamos esos números tan dramáticos, tenemos que estar muy conscientes de que estamos expuestos al COVID. Por eso la razón de que estemos recomendando de nuevo el uso de máscaras, tanto vacunados como no vacunados, y el uso de las medidas de mitigación. Ya sé que esto lo hemos escuchado miles de veces, pero tenemos que escucharlo, parece que otras miles de veces para que todo lo hagamos. Porque mientras no lo hagamos todo, tendremos que seguirlo diciendo. Y la otra cosa, Marcos, estamos hablando de todos estos números, pero dentro de estos porcentajes, la comunidad latina sigue siendo la más afectada. Sigue siendo la más afectada, Hugo, es cierto. Han habido avances importantes, pero desgraciadamente nuestra comunidad latina todavía es uno de los grupos más lentos para vacunarse. Todavía nos falta un 34% de la población de los latinos que se vacunen. Han habido avances importantes. 3 meses atrás, ¿te acuerdas que mencionamos 21% solamente estaba vacunado? Ahora ya estamos a más del 60% de vacunados de los latinos, pero todavía nos faltan muchos por vacunar. Los casos se siguen presentando no solo en latinos, en la población general, entre las personas más jóvenes, que son exactamente las personas que se dedican al trabajo, que es la fuerza laboral, y también es el componente social que va a los bares, que va a los restaurantes, que va a todos estos lugares donde hay conglomerados, congregaciones. Pero también es importante que los jóvenes pongan más atención y que piensen más en lo que está pasando. Esta pandemia que estamos tratando con una nueva forma del coronavirus, que es mucho más agresiva y que cada vez nos enseña que no se parece a la del año pasado, ¿verdad? Sí. Porque ahora que tenemos hasta las vacunas, estamos viendo que la gente joven e inclusive los niños están siendo admitidos a los hospitales y a las salas de emergencia en el país y a nivel mundial. También 1 año y medio de pandemia nos ha enseñado que las personas jóvenes también están reportando cada vez más síntomas más largos, y más agresivos también. Más agresivos de COVID. Estamos viendo que los síntomas de COVID duran mucho más tiempo, persisten por meses, y hay muchas personas que reportan que todavía no se les quitan los síntomas que tuvieron al inicio de este año o el año pasado, como la fatiga o como
¿cómo le dicen? COVID fog. Sí, esa nubosidad que le da muchísima gente. Y eso vamos a hablar precisamente con las invitadas que tenemos a continuación, Marcos, porque ellas se encargan precisamente de hacer eso, ¿no? De ver cómo algunas personas fueron contagiados con el virus en ese tiempo, y hubo un rastreo para saber dónde es que se contagiaron, si van a seguir pasando esto aquí, con qué personas estuvieron y todo eso. Sería muy bueno hablar con ellas para que nos dé su punto de vista, porque es algo que quizás no lo conocíamos, pero te aseguro que hay algunas personas que están ahí que quizás ellas fueron una de las personas que hablaron con ellos, y conocer todos esos casos. ¿Qué te parece si damos la invitación a la primera persona? Me parece muy bien. El rastreo de contactos es algo muy importante para contener COVID, y nuestras compañeras del condado tienen amplia experiencia en lo que están haciendo. El condado sigue haciendo rastreo de contactos, y ahora más que nunca es importante de nuevo detectar todos estos. Y para eso le vamos a dar la bienvenida a nuestra primera entrevistada, que es Blanca Goodman. Ella es rastreadora de contactos. Le damos la bienvenida a esta programación especial de Mi Vida con COVID. Blanca, bienvenida, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, muy bien, gracias. ¿Cómo están ustedes? Muy bien, ahí también tenemos con nosotros a Alma García González, que también es rastreadora. Las dos hicieron pues básicamente todo este trabajo de campo, que durante pues el año pasado y parte de este año fue una de las cosas que estuvieron haciendo. Entonces les doy la bienvenida a las dos. ¿Cómo estás, Alma? Bien, gracias. Pues gracias por acompañarnos, y vamos a una de las preguntas que sí, a mí se me hace bien interesante es ¿por qué? ¿Por qué hacer este rastreo? ¿Por qué es importante para ustedes? Hubo muchas personas que dijeron, ¿sabes qué? Pues como que no me quiero contagiar, como que no quiero tener ese contacto. ¿Por qué ustedes? ¿Por qué sí? Comenzamos contigo, Blanca. Nuestro trabajo consiste en romper la cadena de transmisión del COVID, y la manera en la que lo hacemos es contactando a aquellas personas que estuvieron en contacto con alguien que dio positivo. De esta manera les decimos, ¿sabes qué? No, ahorita mantente en casa, estate guardadito unos días porque diste positivo, y queremos evitar que más personas se contagien. Ese es nuestro trabajo, identificar de dónde se pudieron haber contagiado, las personas con las que estuvieron en contacto, identificar qué días presentaron síntomas, porque muchas veces es difícil identificar qué días iniciaste con síntomas. Tendemos a confundirlo con una gripe normal, pero no es así. Entonces, a veces el platicar con nosotros y que nos diga, ¿sabes qué? Es que me empecé a sentir mal tal día, me empezó como con un dolor de cabeza, y dices, entonces pones atención, ese día empezaste con síntomas. Todos estos detallitos, porque nuestro trabajo consiste, los detalles importan. Aquí estos detallitos son los que nos van a decir cuándo vas a poder regresar a tus actividades normales, las personas con las que estuviste en contacto. También nos va a dar, vamos a poder identificar todos los síntomas, qué síntomas tuviste, qué síntomas pasaste desapercibidos, o si simplemente no tuviste síntomas, pero estuviste en contacto con alguien y finalmente diste positivo. Y ese rastreo obviamente lo están documentando, entra en una base de datos y la están siguiendo. Por ejemplo, fuimos a la casa del señor José. El señor José vive con 3 otras personas. Esas 3 otras personas trabajan en algún lugar. Entonces van al lugar del trabajo, vemos cuánto estas personas también están conectadas con otras personas, hasta que encuentran la raíz de todo esto, ¿no? Sí, exactamente. Más o menos lo cubrí así, como dicen a grosso modo. Sí, claro que sí. Como mencioné, todos estos detalles son bastante importantes, porque por ejemplo las personas que tienden a ser asintomáticas, como no se sentían mal, ellos siguieron yendo a trabajar, pero durante estos días ya expusieron a sus compañeros de trabajo. Estas personas pudieron contagiarse, van a casita y ya expusieron a los demás miembros en casa. Entonces sí es importante saber, incluso las tiendas que asistieron, si ese día utilizaron cubrebocas o no, con quiénes estuvieron en contacto, por cuánto tiempo estuvieron con las personas. Todo esto es, a veces cuando nos comunicamos con nuestros pacientes, se molestan y dicen, es que ¿para qué quieres todo eso? ¿A ti qué te importa? Pero todos estos detalles son los más importantes. En todo este proceso, Alma,
hubo un factor de miedo, obviamente, de muchísimas personas, porque estuvimos hablando de personas que quizás están indocumentadas en este país y obviamente pues como que no quieren dar información por cualquier miedo que tengan. ¿Cuál fue tu experiencia, Alma, durante todo este proceso? No, para hablar un poquito con Alma ahora también. Claro que sí, pienso que ese miedo siempre ha existido y ahorita con esta pandemia se ha resaltado un poquito más. Mucha gente tiene miedo mencionar dónde es que trabajan por pues sí, precisamente por ese miedo de que tal vez son indocumentados o sus empleadores se van a enterar que ellos dieron el nombre de la compañía. Ese miedo todavía sigue y mi experiencia ha sido que básicamente por tener ese miedo la gente no comparte la información que en realidad es vital para ayudar a, si no parar el virus, a ayudar a que se vayan disminuyendo los casos y que menos gente sea afectada. ¿Fue similar tu experiencia, Blanca? Sí, ese miedo todavía persiste. Es importante, por ejemplo, cuando nosotros nos comunicamos con nuestros pacientes o con las personas que nos comunicamos, es muy importante. Una de las primeras cosas que les decimos es: no te preocupes, toda esta información es totalmente confidencial. Toda la información que tú me digas no se distribuirá solamente con el servicio médico, y tu estatus legal no nos interesa. Bueno, en este momento eso no es importante. Lo que importa es tu salud, que estés bien con las personas que estás en contacto. Entonces, sí, ese miedo sigue presente y por eso insistimos totalmente. Y algunas personas que no se han vacunado, este es uno de los miedos que los detiene para vacunarse. El que si les van a pedir algún documento, les van a pedir que sea su nacionalidad o lo que sea, pero no necesitan nada de esa información. La vacuna es totalmente gratis, no tienen que preocuparse de eso. Muy buena recomendación, porque lamentablemente la palabra indocumentado, en muchísimas personas no tengo esa legalidad, afecta muchísimo las decisiones de las personas, porque no quieren, después pueden decir, ¿sabes qué? Si voy y pido esto, quizás me vea yo afectado más adelante, no quiero que mi familia sea afectada. Son definitivamente excusas que son muy válidas, pero también vean lo que dice en la parte de abajo del programa. Es gratuito, es conveniente y aparte de todo esto es súper fácil y no va a haber ninguna información que va a ser compartida con ninguna organización federal. Muy importante que tengamos eso en mente a la hora de vacunarnos. Ahora, esto no significa que solamente haya miedos con esta parte de la población. Hay miedos en toda la gente en general. Entonces, una de las cosas que quería preguntarte también a ti, Alma, es el proceso de hacer este rastreo. ¿Comienza con una llamada telefónica o es una visita a casa? Es una llamada telefónica y inicialmente es importante poder identificar confirmar que la persona que está contestando es la persona que estamos tratando de localizar para evitar compartir información que es confidencial. Entonces, cuando podemos identificar, ok, esta es la persona que estamos tratando de entrevistar, entonces podemos continuar adelante y hacer las preguntas necesarias. Entonces ustedes tienen ya básicamente una base de datos en su computadora donde están poniendo: hablé con esta persona, este fue el área donde hablamos, descubrimos todo esto. Y parte del proceso es también darles recursos a ellos, porque en aquel entonces me acuerdo que estaban diciendo: si saliste positivo, tienes que estar en cuarentena por unas 2 semanas. Durante estas 2 semanas, mi preocupación, yo por ejemplo como líder de la casa, es pues, ¿quién va a pagar la renta? ¿Cómo le voy a dar de comer a mi familia? ¿Cómo voy a comer yo? ¿Quién me va a atender? Y todo eso. ¿Ustedes también les daban recursos de todo lo que estaba disponible en ese momento? Claro que sí, y por eso tratamos mucho de promover la importancia del rastreo de contactos, porque al contestar nuestra llamada no están hablando solamente con una persona que está buscando información o detalles con quién estuvieron en una fiesta o dónde compartieron tiempo con alguien que posiblemente también resultó contagiado. Es determinar la necesidad que cada persona y cada familia tiene para poder conectarlos con recursos
Aparte de eso, también nos importa mucho su bienestar y poder hacerles entender que todo lo que comparten con nosotros es totalmente confidencial, es solamente para el uso del Departamento de Salud Público. Cuando contestan la llamada, nuestro propósito una vez más es de brindarles la ayuda que necesitan. Si al contestar las preguntas de nuestra entrevista determinamos que hay necesidad para comida, podemos conectarlos con un servicio que les puede traer comida a la puerta de su casa y de esa manera disminuir el riesgo de que vayan a contagiar a alguien más. Incluso lo más importante al hablar con esas personas, si se determina que en realidad no tienen un lugar seguro para poder completar su aislamiento, podemos conectarlos con un centro de cuidado alternativo donde pueden guardar su cuarentena o su aislamiento por el tiempo necesario y de esta manera una vez más prevenir más contagios en su hogar y en la comunidad. Muy buena recomendación. Ya para terminar este segmento les quiero preguntar a las dos, obviamente hubo un momento en todo este trayecto donde ustedes pues se sintieron un poquito, ¿cómo les puedo decir? Como asustadas, porque esto era un virus que estaba afectando a todo el mundo en general, por ustedes y por su familia. Y basado en eso, ¿cuál es la recomendación que le damos a la comunidad? Comenzamos contigo, Blanca. Vacúnense. Es nuestra mejor herramienta en este momento. La mejor herramienta que tenemos para combatir este virus es la vacuna. Yo sé que no es fácil, que a veces hay información ahí afuera que no es verídica y que pudiera asustar, pero por favor busquen información que sea de fuentes seguras y vacúnense. No hay nada que perder al vacunarse. Disminuye el riesgo de que puedas terminar en el hospital, disminuye el riesgo de que puedas contagiar a alguien más. Vacúnense, es lo más importante ahorita. Por favor, vacúnense por ustedes, por sus familias, por sus hijos, por sus mamis, por todas las personas con las que conviven. Vacúnense. Alma. Yo diría, aparte de vacunarse, definitivamente quedarse en casa si no se sienten bien. Si no están seguros que lo que están sintiendo puede ser relacionado con COVID, si puede ser una simple gripe, por favor quédense en casa y no lleven posiblemente esta enfermedad a los trabajos o a otros lugares donde pueden propagar el virus con otras personas. Entonces, si no se sienten bien, quédense en casa, por favor. Agradecemos muchísimo a Blanca y a Alma por compartir esas vivencias, por compartir todo el proceso de rastreo que se sigue haciendo. No es como que ya terminó, Marcos, es algo que sigue haciendo. Así que muchísimas gracias a Alma y también a Blanca. En la parte de abajo está el número de teléfono, así como también la página de internet donde ustedes pueden encontrar más recursos. Muy importante que las visiten. Si se fijan ustedes, la página dice Soco Emergencia, está en español. El número de teléfono que ustedes tienen es bilingüe, les van a dar toda esta información. Y Marcos, tengo entendido que esta página, por ejemplo, está haciendo, se pone al corriente todos los días, ¿no? Está actualizada con mucha frecuencia. No solamente los datos, Hugo, sino también los recursos. Mis compañeros están hablando de recursos que son bien importantes. Hay que recordarle a las personas que también está el Grupo Cura, que ya ha estado aquí en este programa, que están administrando, se puede decir, todas las agencias que los conectan con los recursos que necesitan para poder pasar su aislamiento o su cuarentena a salvo en casa, con el dinero que necesitan para sobrevivir, ¿verdad? Y también con los recursos por si se atrasaron con la renta o con las utilidades por la razón del COVID. Tenemos toda esa información ahí en Soco Emergencia para que se contacten y puedan quedarse en casa, como Alma y Blanca lo estaban mencionando, a salvo seguramente y con recursos para que puedan para que nos podamos ayudar todos a contener esta que es muy importante. Como les digo, estas cosas no van a suceder solas de la noche a la mañana. Hay una responsabilidad muy grande en nosotros. Esto de ponernos la mascarilla cuando estemos en interiores es súper importante y es una decisión que solo nosotros podemos tomar. No podemos darnos ese lujo de que, pues, que al cabo nadie me ve. Tú te ves, tú sabes que lo estás haciendo mal. Lavarnos las manos, seguir haciéndonos las pruebas si de alguna manera sospechamos que quizás estuvimos en una conglomeración muy grande. Yo te puedo dar un ejemplo mío donde yo estuve este domingo pasado en la feria y yo traía la máscara aún fuera
y vi muchísima gente caminando. O sea, la aproximación de esta persona conmigo era básicamente de milímetros. Entonces yo me di a la tarea de ponerme la máscara, pero también tengo en mi agenda de que me voy a ir a hacer la prueba al final de esta semana, porque generalmente te dan como unas 5 o 6 días, ¿no? Donde tienes que como... Entre los 8 y 10 días Entonces, es cuando está la carga viral más alta, cuando el periodo de incubación puede darte un resultado más efectivo. En caso de... Entonces yo voy a hacerme la prueba. Entonces una de las cosas que nosotros individualmente podemos hacer. Bien por ti, Hugo, eso es actuar responsablemente. Y lo tenemos que hacer. Y como estaba diciendo Blanca, lo tenemos que hacer por nuestra familia, por nosotros mismos, pero también acuérdense que tenemos muchísimas personas que pueden tener su salud con compromiso y obviamente si eso sucede, pues va a ser malísimo para ellos. Ahora ya se nos unen otras 2 personas a lo que es la plática en esta siguiente media hora, donde hablaremos primero que nada con Fabiola Costa Lora, es trabajadora de salud comunitaria nivel 2. Ella reside en la ciudad de Windsor y trabaja también con el equipo de personas que ofrecen pruebas de COVID-19. También se nos va a unir a nosotros, Marcos, y aquí tengo en mis notas a la doctora Fish, que también nos va a hablar sobre su experiencia como médico, como doctor, durante la pandemia, así como también esta experiencia que ha tenido, si le ha afectado a ella personalmente, profesionalmente, y también qué mensaje le da a la comunidad, porque viene directamente desde ella. Y lo interesante es que viene de trabajar, que es la otra cosa. Entonces, le doy la bienvenida primero que nada a Fabiola. Fabiola, muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde. ¿Cómo estás? Gracias por tenerme bien, gracias. Gracias. Ahí tenemos la parte de abajo, como les digo, siempre ese recurso que es importante que ustedes sepan, donde pueden encontrar más información sobre todos los diferentes recursos que hay, socoemergencia.org, o también pueden llamar a ese número de teléfono. Fabiola, yo estoy súper interesado en conocer un poquito más acerca de lo que es tu trabajo. Marcos me había comentado un poquito, eso es bien interesante porque estamos hablando de todas las cosas que pasan con la vacuna, etcétera. Entonces, cuéntanos cuál es tu rol, qué es lo que tú haces. Lo que yo hago es salir a la comunidad y ofrecer las pruebas de COVID-19. Ofrecemos la prueba molecular. Se lleva a cabo en el sitio, con cita, sin cita. Y esta prueba se lleva al laboratorio y los resultados se otorgan en unos 2 a 3 días. Se da un número por si es que no se le comunicaron los resultados en esos 3 días. Hay un número al que la persona puede llamar para poder pedir sus resultados. Entonces, en 3 días las personas ya pueden quitarse todo ese nervio, porque es bien interesante, van las personas, les hacen las pruebas. Yo cuando me hice la primera prueba de COVID, te lo juro, yo estaba comiéndome las uñas porque decía, yo sé que no he estado expuesto, pero ¿qué tal que lo tenga? Sí, exactamente. Sí, muchas personas a veces los 2 a 3 días se les hace bastante tiempo, pero a veces yo les recomiendo, si es que les ayuda a ustedes a ver un poquito antes, llamen a ese número al segundo día, al primer día, después de hacerse la prueba para ver si es que los tienen más o antes de tiempo. Y nuevamente son pruebas que son fáciles, son muy convenientes. Hay lugares en todo el condado, se han agregado inclusive más lugares donde van a estar dando pruebas, más de 10,000 pruebas semanalmente en el condado, y es gratis. Nadie les puede cobrar por una prueba, ¿sí? ¿Cierto? Sí, exactamente. Eso es cierto, y también está la duda o la preocupación de qué tipo de información piden. La información que nosotros pedimos es más que nada información que se necesita para comprobar que la persona que se hizo la prueba es quien dice que es, y también número de celular, número de correo electrónico para que se le puedan dar esos resultados. Aparte de eso, pues se le preguntan preguntas mínimas, personales, pero nada extensivo. Una pregunta que nos llega precisamente de una persona que nos está viendo a través de este programa de Facebook, dice, ¿los contagios siguen? Ya está en las clínicas, no dan información cómo tratar cuando una persona está expuesta con personas que son positivos. ¿Qué me dicen de eso? Yo la verdad no estoy muy seguro de lo que está pasando en las clínicas, pero muchísimas personas tienen la percepción de que quizás ahí es donde muchas personas obtengan el virus. Sí, esa es una pregunta que se ve muy seguido. Si es que alguien estuvo alrededor de alguien que salió positivo, entonces hay recomendaciones que uno puede llevar a cabo, o pues que más que nada yo les recomiendo, porque hay cambio constante. Desde que comenzó la pandemia, las cosas pueden cambiar de una hora para otra, de un día para otro, de una semana para otra, especialmente si viene del CDC. Entonces yo siempre doy la recomendación de que vayan al sitio web del CDC para ver cuáles son los cambios actuales y llevarlos a cabo desde ese entonces. Y es muy bueno eso. Ahora, la pregunta es para ti directamente en cuanto a tu persona, Fabiola, porque tú estás trabajando directamente con estas pruebas. Tú las estás haciendo. ¿Cuál es el cuidado que ustedes siguen para que tú, personalmente, obviamente, no te vayas a infectar?
Y también, pues tú tienes una familia, ¿no? Sí. Tienes personas con las cuales Sí. convives, entonces, ¿qué nos puedes Sí. contar sobre esa parte personal? Claro que sí, el miedo que yo tuve al inicio, pues yo creo fue normal, porque obviamente, pues, ¿quién no tenía miedo al inicio, el año pasado, cuando pues yo comencé con ese trabajo? Pero te puedo decir que me siento más segura a entrar al trabajo que entrar como al supermercado, porque ahí llevamos un control de infección muy bueno. Usamos nuestra máscara N95, los guantes, las batas que se tienen que usar para ese tipo de prueba. El equipo trabaja muy bien en cuidarnos a todos en el trabajo y fuera del trabajo. Entonces yo desde que he comenzado en ese trabajo, desde julio del año pasado, pues gracias a Dios no he pues agarrado el COVID, debido al hecho de que hacemos muy buen trabajo en cuidarnos, de usar desinfectante, lavarnos las manos, mantener la cubierta facial a todo tiempo, al menos de que estemos comiendo. Hasta a veces nos salimos afuera del edificio para comer y no es tener ese contacto cercano con los demás. Y eso es muy buena recomendación porque como personas somos humanos, o sea, yo sé que estás haciendo un trabajo que se tiene que hacer, pero también acuérdense que ellos están expuestos pues de una manera más directa y muchas veces al día. No es como que de repente hice una prueba y me tomo pues todo el día de vacaciones. No estamos hablando de que estás viendo, si no cientos, algunos más de cientos de pruebas al día, ¿no? Exactamente. Y pues nosotros también, es recomendación, ¿verdad?, de que los empleados se hagan la prueba cada 2 semanas. Yo en lo personal me la hago cada semana porque yo pienso no solamente en mi familia, en mis familiares, sino también en el equipo con el que trabajo, las personas que no tienen un sistema inmunológico tan fuerte como el mío, en las personas que, como hemos hablado, todavía no se pueden vacunar porque son menores de edad. Entonces soy consciente de la comunidad en la que vivo y pienso un poquito más en los demás. Y si de repente estás haciendo tus pruebas, Fabiola, y te sale una que es positiva, automáticamente dice que es positiva. ¿Cuál es tu reacción o cuál fue tu reacción principal la primera vez que salió una positiva? Se va a oír medio raro, pero digo, wow, la prueba sí funciona. Y como que dices, ok, lo podemos notar o nos podemos dar cuenta en el momento. Y para mí fue un gusto poder tener ese resultado en el momento para poder dárselo al paciente, en este caso, para en ese entonces recomendar el aislamiento. Antes, pues, estaba de que tendrían que esperar unos días para recibir esa prueba, ¿verdad? Cuando estuvimos haciendo ese tipo de pruebas, fue ideal, fue algo magnífico, porque en ese entonces la persona, después de haber recibido esas noticias, se iba a casa para entrar en aislamiento, ¿verdad? Wow. Y no iba a la tienda, o les recomendábamos de que no fueran a la tienda, no fueran a echar gas, o lo que fuera, o ir a visitar al amigo, a la amiga, especialmente si es que no tenían síntomas, lo que fuera. Entonces para mí fue algo muy bueno. Pues muchísimas gracias por eso. Y ahora también le damos la bienvenida a la doctora Fish en esta tarde, porque es interesante también ver el punto de vista de una persona que está lidiando ahora ya con los pacientes directamente. Aquí. Una cosa es ver las pruebas y otra es los pacientes directamente. Entonces, bienvenida, doctora, gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias por tenerme aquí hoy. Pues la pregunta que le hago a usted es básicamente lo que le está diciendo a Fabiola. Básicamente usted está en el hospital y de repente le llega una persona que tiene todos los síntomas que parecen COVID. Pero todavía no sabemos, porque hay personas que ya tienen COVID y ya fueron admitidas directamente, pero hay personas que de repente le caen y dicen, pues vamos a hacerle las pruebas, ¿no? Entonces, obviamente se sigue una serie de diferentes cosas que tienen que hacer en el hospital o en la clínica, pero ¿cuál es su reacción cuando ve que una persona está contagiada con este virus? O sea, la primera reacción es miedo, la verdad, porque no se sabe qué va a pasar. Hay tanto riesgo a las personas que tienen COVID, y es un virus y es una enfermedad que no se puede predictar bien, ¿no? La verdad que ahora no estoy trabajando en el hospital, estoy trabajando en las clínicas comunitarias, ¿no? De Vista y Santa Rosa Community Health, pero trabajo con residentes médicos que sí están trabajando en el hospital de Sutter, y ellos están cuidando a la gente ahí que están llegando. Hay como una sala especial para atender a todos estos pacientes de COVID específicamente. Sí, están haciendo las pruebas a todos que están viniendo al hospital. La verdad es que el hospital donde están trabajando está lleno. Y no es como que algunas personas van a decir, bueno, las personas están en el hospital, ellos no son doctores, no van a ser afectados porque ellos ya tienen todo el mecanismo, tienen todos los recursos, etcétera, pero son las personas que están atendiendo los casos directamente, ¿no? Entonces, ¿cómo lo toma usted personalmente y también profesionalmente? O sea,
es parte del trabajo, ¿no? Se acostumbra de una manera. Pero lo que puedo decir que ya como estamos llegando a otra ola, como decimos, o sea, estamos tan cansados, me imagino como todos, como la comunidad, como ustedes, y viene mucho otros sentimientos también, ¿no? O sea, hay duelo, hay dolor, hay tristeza, hay enojo, ¿no? Estamos enojados también porque eso es prevenible, la verdad. Si podemos como comunidad juntarnos, usar la mascarilla, ¿no? Tomar la distancia, deja de juntarse sin tener cuidado y vacunarse, ¿no? O sea, es prevenible donde estamos ahora. Entonces, la verdad es que es un tiempo difícil, ¿no? Para nosotros como para ustedes. Una serie de emociones que se vienen, ¿verdad, Marcos? Es bien interesante cómo algo que afectó a todo el mundo también es algo que nos trae todas estas cosas. Nos da por llorar, quizás. Estamos enojados. Estamos siendo indiferentes. A veces, o sea, el hecho de estar conviviendo con una persona por más de un año, 24 horas al día, nos está trayendo problemas que nunca imaginamos que iban a estar ahí. Y una pandemia está haciendo todo esto a nivel mundial. Y también a veces aquellas personas que quizás no se hagan la prueba por cualquier cosa, puede ser religioso, cualquier cosa, no importa cuál sea, piensen también en las personas como la doctora, las personas que están ahí porque van a recibir todos estos casos. Y lamentablemente ellos quieran o no van a estar expuestos porque eso es lo que ellos básicamente firmaron un papel para decir, soy doctor, soy doctora y voy a atender a las personas no importa cómo lleguen, no importa cuál sea su cultura, no importa cuáles sean sus creencias. Entonces el llamado es para ellos, para que sepan que ustedes van a estar ahí, pero creo que es injusto, ¿no crees, Marcos? De que pues por estas personas también ellos se ven afectados, ¿no? Pues todos estamos siendo afectados, Hugo. Sí. Y mira, y llega a un nivel tal vez personal, esto es más personal, pero sé que no soy el único que comparte este tipo de cosas, donde en el círculo de personas o familiares hay alguien que no se ha vacunado. Y tú lo sabes, y tratas de convencer, y en vez de obtener un resultado positivo tienes un rechazo, y después esto causa problemas más en la estructura familiar. Ayer estaba hablando con una persona que me estaba diciendo precisamente esto, comentándome, bueno, pues hicimos hasta una intervención con esta persona de la familia y tuvimos que decirle como grupo, pues no nos vamos a juntar contigo, sí, lo siento, sí. Te queremos mucho, pero no podemos estar porque nos exponemos todos. Te exponemos a ti, no vacunado principalmente, y tú te puedes exponer a muchas otras personas. Sí. Entonces, es muy complejo, es muy largo el tiempo que llevamos con esto ya, como dice la doctora Fish, es año y medio con esto, es un momento para hacer conciencia, para reflexionar en lo que estamos viviendo, en lo que hemos vivido y hacia dónde vamos. No vamos por buen camino ahora y es mucho debido a las personas que no están vacunadas. COVID no pierde el tiempo, COVID se replica y viene más fuerte en cada una de sus variantes. Nos los ha demostrado constantemente, consistentemente. Sí. Nosotros somos los que perdemos tiempo, con todas estas dudas, con todas estas políticas, y no con toda esta desinformación, sí. Y no hacemos lo que debemos estar haciendo. Y hay un sentido de impotencia, porque a mí me ha tocado lo que tú dices, donde tienes una persona que es familiar, llega el momento donde te sientes impotente, porque dices, ya traté de hacerlo todo. Es más, hasta le dije, vamos, yo te llevo, o sea, si el problema es que no sabes dónde está, yo te llevo, pero tampoco eso fue suficiente como para hacerlo. Y esa impotencia... O hasta pues, tienen problemas de salud, tú exactamente, lo sabes. Son familiares con problemas de salud, con condiciones y de salud. Así, y sabes que el riesgo puede ser grande y aún así deciden no hacerlo. En televisión estaba viendo una entrevista a una persona que está en la unidad de cuidados intensivos, con todos los, le preguntan, ¿se va a poner la vacuna? No, me voy a poner la vacuna. Bueno, sí, entonces, una incongruencia totalmente ridícula y la verdad sí tenemos que pensar. Déjame decir una cosa, las preocupaciones y los miedos que tiene la gente sobre la vacuna son válidas, ¿no? Vivimos en un país lleno con todos los sistemas hechas de igualdad, ¿no? O sea, inequidad, por decirlo así, sí. Que hay racismo sistémico, claro. Que está hecho, o sea, el hospital, el sistema médico, el sistema de salud público, o sea, las leyes, todo, ¿no? Y hay comunidades que han sido abusados por los sistemas. Y lamentablemente siguen siendo abusados por los sistemas. Y así es. Y los trabajadores sociales que no están bien protegidos por sus jefes. Y
por la gente que no tiene el privilegio de quedarse en casa, que tiene que seguir trabajando. Entonces, las preocupaciones son válidas, pero como doctora de la comunidad puedo decir que la vacuna es clave. El riesgo de la vacuna es mínimo. Sí. En comparación del virus mismo. Es cierto, pongámoslo en una balanza. Ok, voy a tener que dejar de trabajar por 2 semanas. Quizás por esas 2 semanas no tenga yo ese dinerito que tenía, pero hay recursos donde se les puede dar para recuperarlo. Pero imagínate si sí sales con COVID, puede que estés hasta 3 meses encamado. Entonces la cosa es peor. O ya no regreses, Entonces, ese fue el caso, por ejemplo, del señor Eduardo Lépez, que acaba de fallecer este domingo, un señor muy conocido en la población a los 51 años de edad. Entonces, yo no sé todo lo que pasó durante todo ese tiempo, pero estamos hablando de que ya una persona que conocemos nosotros, que es muy cercana, está siendo afectada. A veces lo vemos en televisión, lo escuchamos en la radio o escuchamos que en otro país se están muriendo cierto número de personas. Pero cuando conoces a una persona que tú conoces, que es cercana a ti, entonces las cosas ya se vuelven como más personales. Y eso es muy, muy importante. ¿Cómo lidiar, por ejemplo, con los sentimientos que tenemos encontrados de impotencia, de coraje, de hacer todo esto? Te pregunto a ti, Fabiola, esto porque pues en el momento en el que tú ya tienes esto, me dices, me sentí bien contenta de que sí funciona el sistema, pero también te pones a pensar en lo que va a pasar con esta persona, ¿verdad? Al decirle cómo va a reaccionar, qué tiene que hacer, etcétera. ¿Qué piensas tú? Pues cuando dije que estaba muy contenta en poder obtener los resultados en ese momento, es más que nada para la protección de esa persona, la protección de los familiares, de los amigos y de las personas que pudo haber expuesto si es que hubiera salido a la tienda después de esa prueba. Más que nada por eso lo dije, pero también estoy de acuerdo con lo que la doctora Fish dice, que hay mucha desconfianza en la comunidad para poderse vacunar, hay mucha duda, entonces también tenemos que trabajar con esas personas y ver, preguntar cuáles son las preocupaciones, las dudas, la desconfianza que hay, para escucharlas más que nada, para ver en qué manera podemos ayudarles o motivarlos a que se vacunen. Y esas dudas creo que son muy, muy importantes. El programa obviamente va a estar quedando grabado, va a salir en YouTube también, donde ustedes pueden seguir mandando todas sus preguntas. En pantalla obviamente le estamos recordando que son gratis, son convenientes, son fáciles de hacer, pero también estamos poniendo la barra de información donde la gente puede tomar más información en socoemergencia.org y también el número de teléfono. Y hay unos comentarios que nos están haciendo algunas personas, obviamente hablando de otros países. Por ejemplo, sabemos que en México hay todas estas diferentes personas que se están viendo afectadas y escuchamos estas cosas. Las pruebas no son gratis. Las vacunas no son gratis en muchísimos lugares. Si hablamos de una equidad, no le está viendo porque le están dando a unos grupos que quizás ya pudieran ellos hasta pagarla. He escuchado historias de personas que viajan a los Estados Unidos para obtenerla, pero hay otros grupos que no tienen acceso, que se enferman y todo eso. Entonces, aquí estamos en una situación donde tenemos los recursos, tenemos las vacunas, tenemos la accesibilidad e inclusive tengo entendido, y corrígeme si estoy incorrecto, Marcos, de que en el caso de aquellas personas que no puedan salir de casa, puede ir alguien a su casa a poner la vacuna, ¿no? Así es. Fox Health está haciendo esto desde que empezó la vacunación y ya están cerca de las 500 personas que no pueden salir de su casa, que han recibido, y este servicio continúa. Y sí, estoy de acuerdo que es muy válido tener cualquier tipo de dudas, pero también hay que reflexionar en el momento en que estamos viviendo. No podemos comparar siempre la historia pasada con el presente y tener eso como referencia, porque cada momento va a ser diferente hacia adelante. Ahorita es una necesidad de entender. Creo que COVID nos está enseñando a todos lo importante de actuar en grupo y nuestra naturaleza gregaria, es decir, que somos un conjunto, no somos individuos. Porque mientras más nos individualizamos, más nos separamos y más nos atrasamos, más nos vamos quedando atrás. ¿Qué es lo que está pasando ahorita? Es claramente definido a este punto de la pandemia. ¿Quién está vacunado? ¿Quién no está vacunado? Sí. Es una minoría la que no está vacunada, pero esta minoría está permitiéndole al virus que se replique, que se siga esparciendo. Y principalmente lo que estamos viendo ahora, toda la población no elegible. Estamos viendo con Delta que está afectando a los niños que no son elegibles. Y ellos no tienen todavía la capacidad de decisión que las personas que tienen duda están ejerciendo. Entonces, no es una cuestión personal, es una cuestión de grupo, es una cuestión social.
Y a esto me refiero como todos nosotros, todo este equipo de panelistas que tenemos hoy aquí en Mi Vida con COVID, han estado en contacto directo con la población. Todo lo hemos estado haciendo a diario. Entonces, hablamos por experiencia. Sí. Hablamos por experiencia, nadie nos lo vino a contar. Entonces, lo hemos aprendido, lo vemos todos los días, vemos todos los diferentes casos de personas. A veces las personas nos tratan bien, a veces las personas nos tratan mal. No nos importa, nosotros seguimos adelante porque pensamos en grupo. Pero para todos ellos que piensan muy individualísticamente, pues no los está llevando a ningún lado. La gente se está enfermando mucho más grave, la gente está acabando en el hospital, la gente se está muriendo, se están quedando con daño permanente. Pónganse a pensar, especialmente los jóvenes, cuál va a ser su futuro, cuál va a ser la calidad de vida, estos que están en los 30, en los 40. Si tienen un daño permanente en un órgano, si van a tener fatiga constantemente, pues van a parecer como yo, de 60 o más. Entonces, piensen en todo eso, cuál va a ser la calidad de vida en su futuro, y eso los va a hacer cambiar. Hemos estado trabajando con testimoniales, Hugo, y ahora siento que es momento de pasar más adelante, ya lo están haciendo en otros lugares. La gente está hablando de los síntomas tan graves que han tenido. Entonces, si la gente ve de qué se trata realmente estar en un hospital, a lo mejor se Las anima. historias van a ayudar muchísimo. Hay un comentario casi para terminar que viene precisamente de una persona que nos está viendo allá en México. Y el comentario es para Octavio Díaz, que estaba hablando acerca de si hay vacunas o no hay vacunas en México. Y nos comenta César Cobian, en México sí hay vacunas, se han vacunado a la población vulnerable que ha querido vacunarse hasta los 40 años. Nos dice, el problema con los que no quieren vacunarse, que si en Estados Unidos está el 50%, acá está el 70% de la población que no tiene la conciencia de hacerlo. Entonces, como está hablando la doctora, hay muchísimas barreras que quizás tiene la gente y podemos hablar de ellas. Y me encanta el hecho de que mencionas esta serie de seguir hablando con la gente, porque ya ahorita podemos hablar acerca de los recursos, de todo lo que está sucediendo, y lamentablemente creo que más adelante vamos a hablar acerca de las historias de por qué no lo hizo, por qué murió esta persona, por qué pasó esto, y siento que eso va a ser mucho más fuerte. Tal vez para allá vamos, ojalá que no. Ojalá que no. Es un punto determinante ahorita para que la gente haga conciencia, tome acción, se ponga la vacuna, hagamos las medidas de mitigación, antes de que tú y yo y muchos otros comunicadores llegamos a empezar a hablar a recordar personas que ya no están con nosotros. Ojalá no lleguemos ahí. Pues doctora, ¿cuál es su recomendación para la gente ya para terminar en estos últimos 3 minutitos? Bueno, obviamente hay que ponerse la vacuna, ¿no? Ponete la vacuna. Usa la mascarilla, lávase las manos. Mi sugerencia, la verdad, es de no juntarse con mucha gente, aunque sea vacunada o no, y que si se juntan con la gente, debe de estar afuera y con mascarilla. Ya van abriendo las escuelas, ya va abriendo mucho más el mundo y tengo miedo de lo que nos va a pasar. La otra cosa que quiero que tengan en cuenta es que cada persona, cada número, ¿no?, que dio Marcos, cada número en el hospital es una persona con familia que está sufriendo en el hospital, pero no puede estar con su familia. La familia no puede entrar. Se ve en tableta, ¿no? Entonces, ténganse en cuenta de la gravedad de la situación que tenemos ahora. Y no es que porque quiero compartir miedo, pero es la realidad, ¿no? Y es prevenible. O sea, sentimos impotentes, pero tenemos el poder de hacer lo necesario y sabemos lo que es. Entonces, Gracias. Fabiola, ¿cuál es tu consejo a la gente? Al igual que la doctora Fish, de vacunarse, porque sí, aunque las personas vacunadas han salido positivas, la vacuna todavía nos protege, como comentaron anteriormente, de acabar en el hospital, de acabar con enfermedad severa. Entonces nos protege en ese aspecto, y no solamente nos protege a nosotros mismos, pero también protege a las personas que todavía no se pueden vacunar, o las personas que tienen un sistema inmunológico muy bajo. Más que nada ser consciente, también tomar en cuenta la prevención, como dijo la doctora Fish, de usar la máscara, cubierta facial, mascarilla, como le queramos llamar, a donde quiera que vayamos, usar las manos, lavarnos las manos o usar desinfectante a todo tiempo, y considerar a toda la comunidad, no solamente a uno mismo. Y esas recomendaciones, ya para terminar, quiero agradecer a Marcos Mejía por estar con nosotros, quiero agradecer a Blanca Goodman y también a Alma García por compartir su experiencia en todo lo que están haciendo como rastreadoras. También le doy las gracias a la doctora Jenny Fish por acompañarnos, dar sus vivencias y todo eso. Y como estaba diciendo Marcos,
se lo decimos por experiencia propia. Ya no es como que de repente leí un libro y estas son las estadísticas. Lo estamos viviendo. Estamos en un condado que estamos haciendo lo más que se pueda. Estamos en un condado donde tenemos los recursos, donde se está dando toda la información. Al final del día, todo esto corresponde a que usted tome las decisiones. De lo contrario, no sé ustedes, pero a mí no me gustaría que el día de mañana un familiar mío, la única manera de despedirme de él o de ella sea a través de una pantallita. Ojalá que nunca suceda. Muchísimas gracias por acompañarnos. Este es el tercer programa de Mi Vida con COVID. Los esperamos en el siguiente programa, donde estaremos hablando precisamente de cómo todo esto afecta nuestra salud mental. Muchísimas gracias. 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 Gracias.